la marihuana y el clasismo. Durante las primeras décadas del siglo XX, el gobierno mexicano se propuso erradicar el consumo de marihuana antes que otras drogas como el opio o la cocaína, sustancias que eran básicas en la farmacopea de la época, y uno puede suponer que se tuvo preferencia por la hierba debido a que se relacionaba con los grupos sociales marginados en ese tiempo, aquellos que habitaban los llamados bajos fondos. Es cuando la gente dedicada al comercio y consumo de la hierba pues sufrió un importante cambio, generando una imagen negativa, capaces de acabar con la sociedad, de no ser controlados. Por esta razón, desde ahí comenzó esta idea errónea de que los únicos consumidores de drogas fueran los sectores populares. La publicidad en la época así lo manejó por la única razón de que el clasismo jugaba un papel importante en el manejo de las conciencias que se mantenía en México, como lo sucedido en la actualidad. El ambiente artístico y literario, las esferas altas de la sociedad mexicana, profesionistas, estudiantes y trasnochadores, hicieron de la marihuana un elemento más en su vida diaria. Poco a poco las reglas para controlar la vida cotidiana afectaron las garantías individuales de la población. Recordemos las disposiciones legales para sancionar el consumo de drogas desde 1869, como los códigos penales en el Distrito Federal y Baja California, que prohibían el uso de sustancias como el láudano, compuesto por azafrán, canela, clavo, vino blanco y opio. Esta combinación era pues muy utilizada por la gente como analgésico, pero era muy peligroso en caso de sobredosis. En un momento clave en la historia, luego de que en los gobiernos locales se decidió cuáles eran las drogas que a su parecer eran las menos dañinas para la población, con un sentido meramente sanitario, pues los juicios morales en torno al consumo de cannabis y demás sustancias no se percibían como en la actualidad. Incluso podemos señalar que hasta este momento pues no existían disposiciones jurídicas a nivel federal en torno al consumo de sustancias. Por lo tanto, en los sectores populares de la sociedad mexicana pues no se veía el consumo de cannabis como un problema de seguridad y mucho menos de salud pública, cosa lógica, ya que pues se trataba o se veía como una planta medicinal, lo que hace interesante el fenómeno que originó la censura y la satanización de una hierba milenaria, el manejo de los medios por parte del conservadurismo mexicano, que trabajó arduamente para cambiar una representación mental en torno a la marihuana. El investigador Ricardo Pérez Monfort recopiló un testimonio sobre el colegio militar donde los propios soldados cultivaban marihuana a pequeña escala. Debemos tener en consideración que pues desde 3 décadas antes ya se pretendía controlar el uso de la hierba, sin embargo pues se continuaba con este tipo de prácticas en casi todos los ámbitos. Por otra parte, cabe enfatizar el dato de que fue México quien primero impuso la prohibición del cannabis por ahí de 1869, posteriormente el gobierno de Estados Unidos y la llegada de Obregón a la presidencia fue que se estableció pues un anhelo para formar una sociedad fortalecida en todos los sentidos, donde las leyes sanitarias fueron más estrictas en torno al consumo de fármacos. Las disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para fomentar vicios que degeneran la raza y sobre el cultivo de plantas que pueden ser usadas con este mismo fin, fueron aprobadas el 2 de marzo de 1920 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de este mismo mes. El responsable del documento fue el secretario general del Consejo de Salubridad a nivel federal, Edmundo Aragón. Constaba de 7 cláusulas y un transitorio, en los que se establecen en ellos las reglas para el comercio de drogas. Ahí se menciona a la heroína, la cocaína y el opio, productos que se podían vender bajo supervisión y permiso de la autoridad sanitaria. La única que se prohíbe rotundamente es la marihuana, aunque no se explica por qué. Probablemente sucedió que mientras en los Estados Unidos el cannabis se relacionaba con los migrantes y marinos latinoamericanos, en nuestro país los presos y la gente de bajo estrato social fueron los pretextos para entablar una lucha contra los vicios sociales. Las infracciones por desobedecer estas reglas ocasionaban multas que iban desde los 100 y hasta los 5,000 pesos, además del decomiso de las sustancias. Por otra parte, la campaña mediática a través de los periódicos fue fortalecida por la sociedad civil,
por lo que desde 1921 se formaron las Ligas Patriotas Moralizadoras de la República, que tomaron como lema "por la patria y el hogar". Entre sus funciones estaban pues el terminar con el analfabetismo, proteger a la niñez contra los vicios y la exaltación de los héroes nacionales. Sus integrantes dejaron bien estipulado que no se tratarían temas políticos ni mucho menos religiosos, pero al parecer el lucro sí estuvo presente, ya que varios empresarios que formaban parte de estas ligas se vieron beneficiados con la persecución y erradicación de lo inmoral, recibiendo recursos públicos para la implementación de campañas dirigidas a la población. El acuerdo presidencial aparecido en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 1923 y que después formaba parte del Código Penal, establece que en casos de contrabando de opio preparado para fumar, marihuana en cualquiera de sus formas y heroínas, sus sales y derivados, se concederá a los denunciantes, aprensores y administradores de aduanas una gratificación con cargo al Tesoro Público y en la forma y proporción que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fije por medio de disposición de carácter general. Las drogas decomisadas se ponían a remate y se otorgaba una parte a quien hizo la denuncia. Si la cantidad era muy reducida, bueno, pues el Estado le pagaba desde 5 y hasta 50 pesos a los denunciantes. Como suele suceder, algunas personas comenzaron a sacar provecho de esta situación, convirtiendo la denuncia en algo lucrativo y ocasionando una cacería de brujas, y esto por supuesto lo podemos tomar como el primer antecedente del narcotráfico. En ese entonces, pues México vivía un distanciamiento importante entre el gobierno y la autoridad eclesiástica. Los preceptos revolucionarios fueron tomados como estandarte para acabar con la ignorancia y los vicios, promoviendo la higiene y la educación, combatiendo el fanatismo religioso que permeaba la sociedad, del cual pues la Iglesia sacaba en ese momento mucho provecho. El desarrollismo tuvo presencia en los gobiernos de Obregón y Calles y fue un modelo que implicaba formar nuevas condiciones sociales para regenerar la sociedad, erradicando malos hábitos como la vagancia, la prostitución, el juego y por supuesto las drogas, incluyendo el alcohol. Luego de convenciones y tratados internacionales sobre drogas, el 8 de enero de 1925 se publica un nuevo decreto firmado por el entonces presidente Plutarco Elías Calles, en el que se notan pequeños cambios al acuerdo de 1920 hecho por la administración obregonista. En primer lugar, es mucho más detallado sobre las cantidades permitidas de cocaína, opiáceos y arsénicos. También se prohíben algunos preparados hechos a base de estas mismas sustancias, pero en el caso de la marihuana continúa su estricta prohibición. No se permite su consumo en ningún caso, con el argumento de que no tiene ninguna propiedad terapéutica, causando únicamente perjuicios a los individuos y la sociedad. La iniciativa para que la gente denuncie a los traficantes a través de una compensación económica continuó vigente. En el artículo 5 de dicho decreto puede leerse lo siguiente: queda estrictamente prohibida la importación de opio preparado para fumar, de marihuana en cualquiera de sus formas, de heroína, sus sales y derivados. A comparación de las demás drogas que se vendían y decomisaban en el país, el cannabis no se le ponía a remate para que fuera utilizado en las farmacias o boticas. La idea era su total erradicación. Este fenómeno provoca que los comerciantes y consumidores de antes se conviertan en criminales o viciosos y por supuesto muchos de ellos pues estaban en estos estratos bajos de la sociedad. En la siguiente entrega pues hablaremos precisamente de lo que fue este proceso para cambiar una idea en torno al consumo de drogas que antes se veía como algo terapéutico, como algo relacionado con la salud y posteriormente pues se empezó a perseguir como un delito. Esto es Crónicas Alteradas. Hasta pronto.